Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, sean bienvenidos a un evento que puede salvar vidas. Es un honor recibir en nuestro seminario Fiebre manchada por Rickettsia rickettsii en México, un llamado a la acción. La fiebre manchada por Rickettsia rickettsii no solo es una enfermedad mortal, es también un reflejo de la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud y el abandono social. En México son las comunidades más vulnerables las que enfrentan el mayor riesgo. Hogares sin acceso de agua potable, viviendas sin viviendas con perros sin control veterinario y la falta de educación sobre la prevención hacen que esta enfermedad cobre más vidas de las que debería. La fiebre manchada por Rickettsia rickettsii no discrimina, pero la desigualdad sí mata. No podemos seguir permitiendo que la falta de recursos y la educación decidan quién viva y quién muera. Es momento de actuar. Prevenir es un derecho, salvar vidas es un deber. El tema de hoy es los determinantes sociales en la fiebre manchada de Rickettsia rickettsii y nos acompaña para tocar este tema la doctora Denica Cruz, que me permito presentarles. Ella es la doctora. Es médico mexicana egresada de la Universidad de Sonora, especialista en epidemiología con una maestría en ciencias de la salud. Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación en el Hospital Infantil del Estado de Sonora y como profesora en la licenciatura en medicina de la Unison. Doctora, bienvenida a AMPES. Gracias por estar con nosotros en este seminario, en esta gran semana en AMPES, su casa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Primero, pues muchísimas gracias por considerarme para este seminario y sobre todo con este tema tan importante y tan interesante que son los determinantes sociales de la salud. Puedo compartir mi pantalla en este momento. Me indican por favor Claro que si sí. es posible verla. Ok. Ahí se puede ver ya mi presentación. Perfecta, doctora. Excelente. Bueno, entonces empezamos. Muchísimas gracias de antemano y espero en esta sesión ser lo suficientemente clara para que todos aprendamos un poco más sobre los determinantes sociales de la salud. Como ya lo han visto en sesiones anteriores, pues la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii es una enfermedad transmitida por garrapatas, recientemente declarada como una enfermedad tropical desatendida, y pues esto viene a ser muy importante, va a generar gran impacto en su abordaje. Es considerada una de las rickettsiosis más patogénicas del grupo de las fiebres manchadas, ya que puede progresar rápidamente de una enfermedad febril, a veces confundida incluso con un resfriado común, puede evolucionar a una afección que puede ser mortal o que puede dejar secuelas muy severas en el paciente que sobrevive. Implica algunas dificultades diagnósticas, sobre todo al principio de la enfermedad, ya que los síntomas clínicos iniciales son inespecíficos. Algo muy importante es que mantiene una estrecha relación con las características ambientales y sociales del paciente. Y hay ciertas circunstancias específicas en el entorno que pueden desencadenar y perpetuar niveles epidémicos de esta enfermedad. Como ya lo han visto también en anteriores sesiones, el aumento en la incidencia de este padecimiento representa un importante problema social. No está limitado únicamente
a México, sino que en todo el mundo se han identificado casos de fiebre manchada. Sin embargo, hay lugares, sobre todo de países en Latinoamérica, en donde las intervenciones enfocadas a abordar este problema son prohibitivamente costosas, sobre todo para aquellas comunidades pues, empobrecidas de donde previenen la mayoría de los casos. Una de las propuestas entonces para avanzar en el control de esta enfermedad es el estudio de los determinantes sociales de la salud. ¿Y qué son entonces estos determinantes de su relación con el proceso de salud o enfermedad? Bueno, podemos empezar diciendo que la sociedad tradicionalmente ha acudido al sector salud para abordar sus preocupaciones sobre salud y enfermedad. Sin embargo, este modelo de atención a la salud basado únicamente en un enfoque biomédico ha sido insuficiente en muchas ocasiones para darle solución a estos problemas, ya que gran parte de la carga de la enfermedad surge por las condiciones inmediatas y estructurales en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Por lo tanto, con esto podemos concluir que este entorno en el que vivimos va a condicionar la salud de la que gozamos e incluso el motivo por el que morimos. De manera conceptual, los determinantes sociales de la salud son las condiciones de los entornos donde las personas nacen, viven, aprenden, trabajan, juegan, practican su religión y envejecen. Y estas condiciones afectarán de manera amplia los resultados y riesgos relacionados con su salud, así como su funcionamiento y su calidad de vida. Como ven, no únicamente van a influir directamente sobre la salud, sino que estos determinantes van a estar relacionados con las condiciones de vida en las que viven las personas. Hay algunas aseveraciones que surgen de la investigación. Por ejemplo, las probabilidades de vida difieren según el lugar en donde se nace y crece. Los más pobres tienen altos niveles de enfermedad y mortalidad prematura. Y la salud y la enfermedad siguen un gradiente social. Es decir, cuanto más baja es la situación económica, peor es la salud. Y todos estos argumentos pues nos hacen reforzar la idea de que precisamente el lugar en donde vives va a condicionar tu calidad de vida desde que naces hasta que mueres. Dentro de estos determinantes sociales de la salud encontramos dos clasificaciones. Existen algunas clasificaciones, pero estas son las más importantes. Están los determinantes estructurales y los determinantes intermedios. Los determinantes estructurales serán los mecanismos sociales, económicos y políticos que van a categorizar a la población en posiciones económicas, ¿no? Entonces, estos determinantes estructurales van a definir a qué clase social pertenecemos de manera muy general. Y los determinantes intermedios, pues dependiendo de este estatus social que nos otorgan los determinantes estructurales, los individuos experimentaremos diferencias en nuestras exposiciones y la vulnerabilidad. Por lo tanto, serán diferentes las condiciones que comprometan nuestra salud acorde a esta posición económica que ocupamos. Este es un esquema diseñado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, en donde a manera de esquema e incluso de ciclo, establecen la relación que guardan los determinantes estructurales y los determinantes intermedios o determinantes sociales de la salud. Voy a poner el puntero para ser más específica. De este lado podemos observar lo que mencioné como determinantes estructurales.
en donde podemos ver algunas características del individuo que lo van a posicionar en una categoría socioeconómica específica. En estas se incluyen aspectos como el género, la raza, su nivel educativo, su ocupación y su salario o su ingreso. A su vez, todos estos factores van a responder a otro tipo de determinantes en mayor jerarquía. En este caso me refiero a los determinantes socioeconómicos y del contexto político, como la gobernanza, la macroeconomía, las políticas sociales, las políticas públicas y la cultura y los valores sociales. Es decir, estos determinantes distales van a condicionar los determinantes estructurales que nos van a colocar en una posición socioeconómica. Del otro lado de la diapositiva vemos entonces estos determinantes sociales de la salud, en donde se integran algunos como nuestro comportamiento biológico y social, factores psicosociales, características de nuestra vivienda, acceso a salud y alimentación, entre otros. Este es el único esquema que incluye como determinante social al sistema de salud, ya que establece que va a estar directamente relacionado con todos los determinantes sociales que acabo de mencionar anteriormente y que finalmente va a servir de intermediario entre estos determinantes sociales y su impacto sobre la salud, ¿no? Sobre esta equidad en salud, o más bien inequidad en salud que presenta actualmente, presentan ciertas poblaciones. Entonces, a través de este contexto, podemos ver cómo se interrelacionan tanto factores distales como factores intermedios, ¿no? Factores que salen, por así decirlo, fuera de nuestro alcance, como son los socioeconómicos y políticos, y cómo estos influirán en nuestra posición económica, que a la vez influirá en la manera en la que tomamos decisiones, en la manera en la que vivimos y en las condiciones en las que podemos acceder o no a la salud. Entonces, este esquema es muy, muy, muy importante que lo revisemos así con mucho detenimiento, porque nos hace reflexionar respecto a qué nivel va a influenciar nuestra calidad de vida y nuestra toma de decisiones los determinantes estructurales de la salud. Incluso este mismo esquema propone esta producción social de la enfermedad, ¿no? En donde nuestro contexto socioeconómico y político va incluso a influir sobre las cosas, sobre las exposiciones que nosotros vamos a tener y también los motivos por los cuales nos vamos a enfermar. Entonces, este contexto social y político influye sobre nuestra posición social, influye en nuestras exposiciones, influye en nuestras enfermedades y esto puede a su vez influir en el contexto político y económico. Es decir, una sociedad enferma, empobrecida, expuesta, va a influir invariablemente en el crecimiento económico de un país. Por lo tanto, no se pueden separar, no se pueden analizar por separado nuestro contexto político y social con nuestro contexto individual. Y la Organización Mundial de la Salud propone estas 5 categorías para analizar o para estudiar los determinantes sociales de la salud. La educación, y no solamente nuestro nivel educativo, nuestro nivel académico, sino la educación para la salud, lo que conocemos como alfabetización en salud, ¿no? Empoderar a la población respecto al autocuidado de la salud y a todos estos aspectos de salutogénesis
que van a llevar a una población a tener una mejor calidad de vida. La estabilidad económica sin duda la presenta como un determinante social, ya que el ingreso de una persona determinará, por supuesto, su acceso a la salud, ¿no? De qué manera va a priorizar su gasto para tener la oportunidad o no de acceder a una vida saludable y a un servicio de salud. Incluye también nuestro contexto social, ya que no somos seres humanos aislados. Y el contexto social va a influir directamente sobre nuestra calidad de vida. Como contexto social propone incluso nuestra red social, nuestra red familiar, la violencia, el abuso que puede existir en nuestro contexto social y cómo va a influir en nuestra calidad de salud. Las características del vecindario y el entorno y por supuesto la calidad y el potencial de acceso que tiene una población a los servicios de salud. Otros aspectos que también tomen en cuenta esta misma comisión son estas situaciones de desventaja social, desde las condiciones de vivienda y vecindario, condiciones de trabajo en donde determinan que condiciones de trabajo precarias van a condicionar un menor salario. Este salario no va a permitir que una persona pueda acceder a la salud y entonces esto viene a meterla en un ciclo de desventaja social, ¿no? En un ciclo de pobreza en donde derivado de las condiciones precarias de trabajo, esta persona no puede acceder a una adecuada calidad de vida. En cuanto a crecimiento y salud, aporta y propone un concepto muy interesante, ¿no? En cuanto a determinantes sociales de la salud. Las experiencias de adversidad en la infancia. Cómo estas experiencias de adversidad, dígase negligencia, inseguridad alimentaria, violencia, abuso, entre otras experiencias adversas durante la infancia, estas condicionarán nuestra salud en la vida adulta. Hay algunos estudios que relacionan este trauma durante la infancia con algunas enfermedades como la enfermedad cardiovascular, la endometriosis, la obesidad, entre otros padecimientos en donde ya está más o menos establecido que tener una infancia adversa es considerado ya un factor de riesgo para presentar ciertos padecimientos en la vida adulta. La transferencia generacional de la desventaja social, en donde derivado de que mis padres no tuvieron las posibilidades económicas, sociales, culturales para otorgarme otras oportunidades, estas mismas costumbres, actitudes y percepción voy a heredarla de mis padres y entonces esto va a condicionar generaciones y generaciones de personas viviendo en esta desventaja social. Propone también medidas de equidad en salud y de buena gobernanza, ¿no? Que estos ya forman parte de determinantes distales de la salud que si bien no pueden ser modificados de manera inmediata, sí tenemos que de manera urgente empezar a ejercer esta presión para un cambio en los paradigmas tanto de salud como de gobernanza. Y bueno, también propone esta misma estructura, que es algo que me parece también muy interesante, cómo estos determinantes, estos factores van a intervenir incluso en la toma de decisiones en salud, ¿no? Va a haber factores no controlables, como por ejemplo la política, la gobernanza, la calidad en el trabajo, que van a generar una influencia en el resultado de salud a través de influenciar el comportamiento que lo produce.
Es decir, yo en mi trabajo puedo, por ejemplo, exponerme a ciertos tóxicos o incluso derivado del hacinamiento a ciertas enfermedades que van a ser condicionadas por estas condiciones de trabajo que eventualmente yo no puedo controlar. Hay otros factores que tampoco son controlables, pero que influencian el resultado de manera directa, y otros que modifican las opciones disponibles. Si yo no tengo opciones saludables que estén a mi alcance desde el punto de vista económico, no voy a poder acceder entonces a una vida saludable. Si yo no tengo espacios para el ejercicio, tiempo para el ejercicio, dinero para una alimentación adecuada, pues las opciones que tengo disponibles eh, pues van a condicionar esta mala salud, y no por decisión propia, sino por la modificación de estas opciones. Pero bueno, ya una vez dicho todo esto, ya una vez explicado de manera muy breve cuál es el origen de estos determinantes sociales de la salud, entonces, ¿qué contexto es el que vemos en la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii? Respecto a características de la vivienda, y todos estos datos los obtuve de la ciencia, pero también de la experiencia. Nosotros hemos recorrido las calles tanto de Hermosillo, aquí en Sonora, como de otras localidades con alta mortalidad por fiebre manchada, y podemos observar estas características. Podemos encontrar viviendas que tienen paredes irregulares, paredes sin enjarrar, que tienen pisos de tierra o que el piso es de un material que deja porosidades y que es un material irregular. No tienen una delimitación física, es decir, no hay cerco, no hay una barda que pueda delimitar la calle del espacio peridomiciliario. Y se observan de manera evidente la acumulación de diversos objetos en el peridomicilio. Aquí puedo mostrarles algunas imágenes, algunas fueron tomadas por mí durante las actividades de campo y otras sacadas de Google Maps. Ahí ustedes pueden, a través de recorrer diversas calles de su estado, incluso en Google Maps, pueden darse una idea de qué determinantes sociales estamos teniendo acorde a diversos padecimientos. Pero en el caso de fiebre manchada, las viviendas mantienen estas características, ¿no? Cercos que no delimitan adecuadamente el espacio exterior del peridomiciliario, cantidad de objetos que van a servir como refugio o reservorio para diversos vectores y fauna nociva, pisos de edificios hechas con material irregular que van a condicionar también el refugio de, en este caso, la garrapata. Algo que siempre hacemos al momento de abordar un caso es visitar el domicilio, y lo primero que vemos es cómo hay muchas garrapatas en diferentes fases de desarrollo, escondidas en esos huequitos que están en la pared, ¿no? En esas grietas que están en el piso, e incluso fuera en el peridomicilio, en ausencia de perros que pertenezcan a ese domicilio. Entonces, este es el contexto en cuanto a las características de la vivienda. En cuanto a las características del entorno, son colonias en donde vemos perros itinerantes, falta de saneamiento. En una de estas fotos parece que no se alcanza, era en esta, que no se alcanza a ver, pero aquí un poquito más adelante hay un montoncito de basura quemándose, ¿no? Entonces las personas, derivado de esta falta incluso de servicios públicos, acumulan basura y optan por, de manera pues no muy periódica, deshacerse de ella a través de la quema de la basura.
Pero esta es una característica, la falta de saneamiento y la presencia de garrapatas intra y peridomiciliar. Y sobre todo niños, la presencia de niños y en contacto con estos perros itinerantes. Y aquí vemos algunas imágenes igual tomadas de algunas de los casos que hemos abordado aquí en Sonora. Es extremadamente común ver estas imágenes, ¿no? En donde no hay uno, hay varios perros que no tienen dueño, aparentemente no tienen dueño, pero preguntamos en cada una de las casas que observamos y la referencia es, pues aquí yo le doy agua, aquí yo le doy comida, entonces no es de nadie, pero a la vez es de todos, ¿no? Y estos perritos con fines de alimentación y reproductivos transitan pues por diferentes colonias incluso, ¿no? Y con ellos pues fungen como transporte para la garrapata de un entorno a otro. Aquí podemos ver también pues niños que están conviviendo con estos perros itinerantes como si fueran sus mascotas, ¿no? Respecto al huésped primario, estos perros callejeros generalmente están ectoparasitados, ¿no? A veces de manera preliminar pareciera que no, pero al revisar sus orejas, al revisar sus patitas, al revisar su abdomen, nos percatamos que están ectoparasitados. Entonces, estos perritos, como les comenté, transitan entre una, dos o más colonias en donde son atendidos en diferentes domicilios. Y por supuesto, no se encuentran ni esterilizados ni vacunados y mucho menos con algún tratamiento para control de ectoparásitos. Y aquí vemos algunas imágenes, ¿no? De la situación que tienen estos perritos. Aquí pues la infestación es evidente, ¿no? Aquí cuanto más. Pero no siempre vamos a ver estas imágenes. A veces la infestación no es tan evidente y por eso les digo, aunque a simple vista pareciera que ese perrito no está ectoparasitado, al revisar patitas, abdomen, orejas, podemos percatarnos de la infestación que guarda este animalito. Y en cuanto a las características del paciente, bueno, el día de ayer ya revisaron de manera muy amplia las características clínicas que tiene este paciente, ¿no? De cómo llega a una unidad hospitalaria, cómo se identifica, cómo se trata. Lo que nosotros vemos aquí, sobre todo en el hospital infantil, son pacientitos que llegan con una atención tardía, ¿no? Acorde a de privación que los niños tienen, de privación de muchos niveles, son a veces no identificados por sus madres como enfermos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tienen visitas médicas en más de una ocasión, en donde fueron erróneamente diagnosticados con una gastroenteritis, con una faringitis, una faringoamigdalitis, todo menos probable fiebre manchada. Por lo tanto, este paciente ingresa con un cuadro fatal a corto plazo, ¿no? Ya con datos de choque, ya con datos a veces hasta de falla orgánica y terminan falleciendo a las horas de haber ingresado. Y todos estos pacientitos pues vienen de este contexto de vulnerabilidad que les acabo de presentar, ¿no? Muy rara vez, yo no recuerdo ahorita alguna, de algún paciente que venga de un contexto totalmente distinto a este que estamos viendo, que acabamos de ver en las imágenes que les presenté. Y estos son los niños, ¿no? Son niños que conviven estrechamente con sus mascotas porque pues así son los niños. Y eso difícilmente, y no quisiéramos que cambie, ¿no? Más bien lo que debería cambiar son otras situaciones, pero la convivencia sana con una mascota incluso es benéfica para su desarrollo.
Entonces, este es el grupo poblacional que a mí me toca al menos ver aquí en el hospital. Y dentro de estos factores de riesgo comunitarios, pues está este cambio también acerca de la relación con los perros. Es más probable considerarlos mascotas y que incluso estén dentro del hogar. Sin embargo, como mencioné, pues este libre movimiento entre comunidades va a contribuir a la dispersión. Y una pregunta que nos hacen con frecuencia en campo, ¿no? Y antes, ¿por qué no se veía esta enfermedad? Y antes, ¿por qué no veíamos garrapatas y ahora están por todos lados, ¿no? ¿Quién las trajo? Bueno, seguramente pues hay influencia también de factores ambientales como el cambio climático, la temperatura y una mayor movilidad y densidad poblacional que está invadiendo espacios en donde antes residían estos vectores, ¿no? Y que entonces ahora hacen más estrecha nuestra relación con ellos. Al mismo tiempo, pues hay condiciones locales que favorecen la sobrevivencia de las garrapatas. Si bien, pues estas llantas y esta madera y estos juguetes tirados, pues no son un reservorio, no se van a reproducir ahí las garrapatas, sí van a ser un refugio para las garrapatas, ¿no? Y al momento en que llegue un perro a acostarse en ese lugar, pues va a levantarse completamente infestado. Y esta es otra condición que se presenta en este tipo de viviendas. Y bueno, en este sentido es que traigo esquematizado o traté al menos de esquematizar todos estos factores en relación con los propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo entonces la estabilidad económica va a generar una influencia sobre la enfermedad. Estos contextos de pobreza, la pobreza no únicamente interpretada como ingreso económico, ¿no? Sino este contexto empobrecido en donde adicional al ingreso económico hay un empleo informal, en donde no se sabe qué día se va a tener dinero y qué no. Hay inseguridad alimentaria, hay una distribución desigual de este ingreso, ya que por supuesto que va a ser prioritario comer que atender la salud o atender al perrito o incluso eh, comprarle algún medicamento para las garrapatas, ¿no? Entonces esta estabilidad económica influye directamente sobre la fiebre manchada. El contexto social, sin duda alguna, yo creo que ya nos queda muy claro cómo va a influir, ¿no? En la ocurrencia de este padecimiento. Para empezar, esta segregación social, cómo las personas con un ingreso económico bajo, en un contexto empobrecido, suelen segregarse socialmente y residir incluso en zonas periféricas de la ciudad, que es donde hay una mayor proporción de asentamientos irregulares, donde hay una mayor proporción de viviendas con características precarias y donde van a entonces vivir una mayor cantidad de perros itinerantes, ¿no? Entonces, y en este mismo contexto social vulnerable, vemos cómo el contacto con perros es muy habitual, incluso en una localidad que está cerca de aquí, más o menos a una hora, cerca de Hermosillo, en donde hubo un brote con una muy alta letalidad de fiebre manchada. Vimos cómo la cantidad de perros que tenía una persona le daba estatus en esa comunidad. Entonces la gente no tenía dos, tenía tres, cuatro, cinco perros. Y por supuesto que al momento de pedirles o sugerirles la esterilización de los mismos, pues nos mandaban a volar, ¿no? Ya que pues les daba estatus tener una mayor cantidad de perritos. En cuanto a la educación, y como lo comenté, no tanto como traducido en un nivel académico, sino en estas costumbres de autocuidado de la salud
y sobre todo de percepción del riesgo, que es algo muy importante y que también hemos observado en este padecimiento. Como los padres o los vecinos de un caso confirmado de fiebre manchada, incluso una muerte por fiebre manchada, no modifican su contexto, no modifican lo más básico incluso, ¿no? Los perros siguen viviendo ahí, los perros siguen ectoparasitados, los perros siguen itinerantes, a pesar de haber ocurrido una defunción en ese domicilio. Entonces hay una nula percepción del riesgo de enfermar, ¿no? Incluso ven como normal que un perro esté ectoparasitado, ¿no? Garrapata es igual a perro y los perros que no tienen garrapatas pues son raros, ¿no? No son de aquí. Entonces, este conocimiento de la enfermedad está influenciando directamente la percepción del riesgo de enfermar por fiebre manchada. El vecindario y el entorno, ya lo vimos, como características precarias de la vivienda, saneamiento insuficiente y condiciones ambientales van a promover una mayor exposición a garrapatas. En estos domicilios que nosotros visitamos, les repito, tienen una alta tasa de infestación intradomiciliaria. A veces incluso las señoras que ahí viven ni se dan cuenta. Nosotros empezamos a mover muebles, a alumbrar con una lámpara las paredes y empezamos a darnos cuenta de cómo sí está también sí, la presencia de garrapatas en diferentes fases de desarrollo dentro del domicilio. Y por supuesto, los servicios de salud. Esta falta de seguridad social o dificultad en el acceso, o peor aún, el desconocimiento de la enfermedad y sus determinantes por el personal de salud van a condicionar la evolución de la fiebre manchada. Como les comenté hace un momento, estos pacientes tienen el antecedente incluso de una o dos visitas al médico, ¿no? A médicos de, ya sea de consultorios adjuntos a farmacias o de la consulta externa de un hospital. Entonces, esta característica, este determinante que procede del servicio de salud, impacta directamente en la ocurrencia o más bien en la evolución de la fiebre manchada. A veces, cuando vemos un pacientito que tiene una adecuada evolución, que se salva, ¿no? Se salvó, decimos, ¿no? Pienso que es por dos factores. Un médico que tomó un curso de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii y una mamá que insistió respecto a la atención de su hijo por haber escuchado de la enfermedad, ya sea en redes sociales, en el radio, etcétera, ¿no? Entonces, esta educación definitivamente es indispensable para modificar el curso de la enfermedad. Y bueno, aquí tenemos de manera pues muy esquemática cómo estos factores confluyen, ¿no? La adversidad económica, la percepción del riesgo, la vulnerabilidad social y económica y la accesibilidad y calidad de los servicios de salud, pues nos van a dictar la pauta en cuanto a la evolución de un caso de fiebre manchada. Y derivado de lo que nos decía ayer el doctor, esta es una enfermedad que en su inicio los datos clínicos son inespecíficos, ¿no? Y que si dejamos pasar más tiempo, pues en fiebre manchada el tiempo es oro. Entonces, la toma de decisiones rápida es lo que va a salvar la vida de ese paciente. Por lo tanto, adicional al juicio clínico, es decir, a los datos clínicos compatibles con un caso probable, debemos de tomar en cuenta los determinantes sociales que giran en torno a la fiebre manchada. ¿De dónde viene este paciente? ¿Cómo es su vivienda? ¿A qué se expone de manera cotidiana?
cómo está caracterizado su entorno, su educación, su nivel socioeconómico, ¿sí? Y en cuanto a exposición, como también el doctor decía ayer, la pregunta no es, ¿tienes perros? ¿Tienes mascotas? La pregunta es, ¿qué características tiene tu vivienda? ¿Tienes piso de tierra? ¿Hay paredes irregulares? ¿Has visto garrapatas adentro o fuera de tu domicilio? ¿Hay perros itinerantes en tu colonia? ¿Ha habido muertes inexplicables de perros? Porque incluso el perro es un indicador de esta enfermedad, ¿no? Previo a la ocurrencia de casos, generalmente pues hay defunciones de perros, defunciones inexplicables, y es porque los perritos, ya lo veremos el día de mañana, también enferman y mueren de este padecimiento. Entonces, no podemos diagnosticar solo con datos clínicos y no podemos ignorar los determinantes sociales de la fiebre manchada para integrar el diagnóstico. Y respecto a algunas reflexiones, ¿no? De injusticia social y determinantes sociales de la salud. Si estas diferencias sistemáticas en la salud de distintos grupos puede evitarse, su existencia es injusta, su existencia no es justificada. La injusticia social entonces está matando a personas a gran escala, por lo que la reducción de estas desigualdades sanitarias es un imperativo ético. Los determinantes estructurales y las condiciones de vida cotidiana van a causar gran parte de la desigualdad sanitaria. Por eso es que es urgente, una vez más, se repite esta palabra, ¿no? La urgencia de accionar, de empezar a trabajar en capacitación, en abordaje y en el análisis y conocimiento de los determinantes sociales. Y evidentemente hay recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda pues un montón de cosas que son clasificadas en estos tres rubros. El primero, mejorar las condiciones de vida cotidianas, abordar la distribución desigual de poder y medir y comprender el problema y evaluar los resultados. Voy a nada más a destacar algunos puntos de estas tres estrategias que me parecen muy importantes, ¿no? Respecto a mejorar las condiciones de vida cotidiana, resalta esta estrategia, equidad desde el principio. Y es lo que les mencionaba respecto al trauma de la infancia, a la adversidad en la infancia. Y ellos especifican que este abordaje es uno de los más eficaces para modificar el curso de algunas enfermedades. La inversión en los primeros años de vida, modificando y cuidando las infancias, puede modificar también el panorama epidemiológico de ciertas enfermedades como las cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Entornos saludables, que hace referencia a gestión y planificación urbana en torno a la salud y equidad sanitaria. Propone equidad en materia de trabajo digno, protección social a lo largo de toda la vida y una atención universal en salud. En cuanto a la distribución, pues abordar esta distribución desigual del poder, ¿no? Generando mayor equidad sanitaria, financiación equitativa, e incluso propone estrategias de equidad de género y gobernanza eficaz como estrategias para el abordaje de determinantes sociales de la salud. Y por último, y no menos importante, y yo creo que es algo que nos corresponde a todos los que estamos aquí presentes, medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar el efecto de las intervenciones. Incluir los determinantes sociales de la salud en la investigación biomédica, ya que estos determinantes han sido históricamente ignorados por la investigación biomédica como si no existieran, ¿no? Como si el abordaje de las enfermedades se centrara únicamente en el enfermo y este no tuviera un contexto
que generara una influencia sobre esa enfermedad. Por lo tanto, este es un punto muy importante. La medición de los determinantes sociales de la salud también es indispensable, ya que si hay sistemas de datos básicos que puedan ser interpretados y a la vez usados en la elaboración de políticas públicas, los programas preventivos van a ser mucho más eficaces. Y por supuesto, la sensibilización y la formación del personal de salud en materia de determinantes sociales de la salud. Están muy bien las clases de fisiopatología, de patología, de medicina interna, de pediatría, pero dentro de la currícula de todo personal de salud debe estar incluido al menos una clase que aborde la influencia de los determinantes sociales sobre la salud de los individuos. Y pues es una pregunta que nos tenemos que hacer obligatoriamente, ¿no? ¿Se puede realmente lograr un cambio si todo se ve tan complejo? Pues la respuesta, como dice el artículo, ¿no? La podemos ver de dos maneras. La primera respuesta es no. Si seguimos igual que ahorita, evidentemente no vamos a lograr ningún cambio. Y por otro lado, si hay voluntad, esta famosa voluntad política y social, pues hay que tener claro que se trata de un trabajo a largo plazo, ¿no? En donde hay que intervenir en el conjunto de los determinantes sociales, con cambios que afecten todo el ciclo vital, desde el nacimiento hasta el final de la vida, con cambios en políticas sociales y con intervenciones que estén centradas en empoderar a la población, ¿no? Estas estrategias tanto de prevención primaria como de salutogénesis que van a dotar de autonomía a poblaciones que no la tienen. ¿Y qué más podemos hacer entonces, ¿no? Desde nuestra trinchera? La intervención. En fiebre manchada es indispensable modificar esta interacción entre el humano y el vector. Hay diversos esfuerzos y diversas estrategias que se han implementado con este fin y que han demostrado ser exitosas. La educación es otro pilar fundamental. Educación respecto a factores de riesgo y sobre la importancia de la atención oportuna, ¿no? Educación tanto a la población como educación al personal de salud. La investigación de cuál es el efecto de los determinantes sociales sobre la transmisión de fiebre manchada. Y no solo decir que son pobres y que por eso son más susceptibles, sino establecer indicadores que nos ayuden a medir este riesgo, ¿no? Indicadores de infestación, indicadores de saneamiento, indicadores de medición incluso de la pobreza, que ayuden a tener un panorama más amplio de lo que está ocurriendo. Y entonces aquí también propongo este diseño, ¿no? De nuevos métodos para medir la pobreza. Mi tesis de maestría intentó establecer una correlación a través de análisis espacial entre COVID y la marginación, utilizando el índice de marginación urbana. Y desafortunadamente este índice de marginación urbana no es suficiente para ver el panorama real de lo que ocurre en campo, ¿no? Por lo que tenemos que generar nuevos métodos para medir la pobreza, ¿no? Que no incluyan solo preguntas como si tiene refrigerador y televisión, sino que evalúen realmente la vulnerabilidad de una población. Y por supuesto, probar estas nuevas formas de implementar programas de salud pública basados en las necesidades y en las características de cada población. Estos son algunos ejemplos de cómo el análisis de los determinantes sociales puede modificar el curso de una enfermedad en una población. Los invito a leerlos, son estudios muy, muy interesantes
y nos dejan claro cómo realmente modificando estos determinantes podemos tener éxito en el control de las enfermedades. Como apuntes finales, espero que haya quedado claro que existen sí características individuales, pero también poblacionales que van a aumentar el riesgo de enfermar y que estas características van a estar condicionadas por el contexto del paciente. Las estrategias de control de vectores, específicamente de la garrapata, como la detección de casos y su tratamiento, deberá también estar basada en el análisis de las desigualdades económicas y socioeconómicas. Y creo que nuestro objetivo final pues es tener un mundo más justo y más feliz, ¿no? En donde las oportunidades de vida de la población no estén condicionadas a haber nacido en un lugar determinado, a nuestro color de piel o a la falta de posibilidades de nuestros padres. Yo les agradezco mucho su atención y bueno, este es mi correo por si tuvieran algo más que comentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Hay preguntas. No me quite sus Oh, ok, datos, por favor. Y los perdón, voy a perdón. dejar Ah, mis datos, un sí. momentito porque nos van a preguntar y Muy bien. que hagan captura de pantalla, le tomen foto, aunque más adelante les vamos a poner, pero aquí están los datos de la doctora. Y empezamos porque hay muchas, doctora, hay muchas preguntas. Toda la semana hemos estado saturados de preguntas, eso es muy Sí, bueno, sí, pero vamos a comenzar. muy Aquí, bien. aquí a los que están en nuestra sala de Zoom, si quieren levantar la mano, les damos el micrófono, si quieren hacer una pregunta o comentario, adelante. Si no, pónganla por aquí y le vamos a leer con mucho gusto. Y vamos a empezar con una pregunta. Están muy interesantes, doctora, todas. Un químico analista de Chihuahua y le Ajá. pregunta, ¿se logrará controlar a esta enfermedad? Esa es una pregunta bastante interesante. Y yo pienso que el control es posible, ¿no? El control es posible siempre y cuando puedan abordarse estos determinantes estructurales y sobre todo que se diseñen estrategias basadas en las necesidades reales de la población que se aborde. En uno de los artículos, bueno, en dos de los artículos que puse aquí al final, los voy a poner aquí de nuevo, en estos primeros dos. El primero fue una intervención que hicimos, aquí participó el doctor Gerardo Álvarez y su servidora, en una comunidad cercana aquí a Hermosillo, en donde la letalidad era superior al 70%. Hicimos una intervención que duró meses, en donde se hicieron actividades de educación, de saneamiento, acompañadas de fumigación y de colocación de collares antigarrapaticidas a los perros, así como promoción de la esterilización canina y felina. Y al final de esta intervención, el éxito fue rotundo. Después de un año aproximadamente, no hubo ninguna defunción más en esta comunidad, ¿no? Hubo casos, pero no hubo defunciones, lo cual consideramos muy exitoso, ¿no? Basado en que se salvaron vidas, ¿no? Y esto se logró a través de estas estrategias que incorporaron educación, que incorporaron medición de datos, encuestas, entre otros parámetros que ustedes pueden ver ahí con más detalle en este artículo. Pero sí, sí es posible controlar la enfermedad, siempre y cuando se haga una intervención dirigida y basada en las necesidades de esta población.
El día de hoy por la mañana, la doctora María del Pilar Fernández nos dio una plática sumamente interesante. Ojalá que tengan oportunidad de buscarla. Igual sobre determinantes sociales y su relación con enfermedades transmitidas por vector. Y ella publicó este artículo, ¿no? En donde habla de estas diferencias en los determinantes sociales en enfermedad de Chagas. Y repite esta misma historia, ¿no? Cómo mejorar las condiciones en la vivienda de estas comunidades indígenas en Argentina mejoró también la ocurrencia de casos de Chagas. Entonces, es posible siempre y cuando exista este tipo de abordaje, ¿no? En donde es multidisciplinario y también comunitario para lograr una intervención exitosa, ¿no? Y esperemos que a partir de este seminario surjan muchas ideas para ser implementadas en sus áreas de acción, ¿no? Y que se pueda de esta manera pues nutrir mucho más el conocimiento respecto a cómo abordando los determinantes sociales podemos modificar también el rumbo de algunas enfermedades. No sé si quedó respondida la pregunta. Muchísimas gracias. Sí, hasta me está llegando aquí que sí, hemos estado publicando algunos artículos del doctor Gerardo, que si podemos publicar el suyo y se lo hago saber para ver si es sí, si nos puede mandar el link y lo subimos a nuestras redes Ah, sociales. claro, Y claro, claro aquí, que sí. aquí hay un comentario que me gustó mucho de Armando Miramontes en nuestra página de Facebook y dice, excelente presentación, como decimos por acá. Me sale humo de la cabeza al darle vueltas a la información tan destacada. Muchísimas gracias. De eso se trataba, de eso se trataba. Siempre estudiar los determinantes sociales de la salud requiere un análisis filosófico, ético, que nos pone a pensar mucho, ¿no? En dónde estamos también posicionados nosotros. Entonces, se cumplió el objetivo. Creo que sí, y bien, doctora, y bien por todo lo que me está llegando. Es un estudiante de Sonora que le pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar el comportamiento de la población para prevenir la riqueza o mejorar la respuesta del sistema de salud ante casos sospechosos? Es una pregunta muy interesante y ninguna de las dos está fácil. Ninguna de las dos está fácil, porque pareciera a veces bajo estas actitudes como paternalistas, ¿no? En donde dicen, ya no les voy a dar la oportunidad de aprender a la población, ahora yo Estado voy a tomar decisiones por ellos y entonces así es como voy a controlar las enfermedades, como si fuera unicausal, ¿no? El padecimiento, como si fuera unilateral también la estrategia de control. Entonces, definitivamente no puede haber una intervención exitosa del Estado sin la participación comunitaria, ¿no? Podrán eliminarse las garrapatas a través de una fumigación masiva y una colocación masiva de collares. Pero estas intervenciones no son sostenibles desde el punto de vista incluso económico si la comunidad no cambia el paradigma, ¿no? Y entonces eso también debe de formar parte de los objetivos, ¿no? Cambiar paradigmas sociales, culturales, de percepción del riesgo. Entonces, desafortunadamente no tengo una sola respuesta a tu pregunta, ¿no? O no me puedo inclinar por un lado de la balanza. Yo creo que si los esfuerzos no son en conjunto, pues no, las intervenciones no van a ser exitosas. Muchísimas gracias, doctora. Aquí en nuestra página de Facebook dice Héctor Maldonado. Hola, doctora. Gracias por su ponencia. Tengo una pregunta. ¿Qué recomendaciones podría compartirnos para que en la Ciudad de México los médicos veterinarios y demás sectores incorporen la perspectiva
de Von Hirt y combatir esta enfermedad. Gracias de antemano. Disculpe, como no sé si está fallando mi internet, pero escuché incompleta la pregunta. Sí, Perdón. O ¿qué no sé si la puedo leer. qué recomendaciones Ujú. podría compartir para que en las ciudades de México los médicos veterinarios y demás sectores incorporen la perspectiva de One Health One Health, ajá. y combatir esta enfermedad? Gracias de antemano. Bueno, definitivamente esta estrategia One Health que incorpora pues diversos ámbitos, ¿no? Desde el control del vector en la mascota, desde la detección en el humano, entre otros puntos que tienen como objetivo este, este lema, ¿no? De una salud, abordando todos estos aspectos de la enfermedad. Y sin duda los veterinarios son una parte muy importante, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de involucrarlos, así como de involucrar a personal de salud, a ONGs que se encargan de la protección de los animales, entre otros, es precisamente la comunicación de estas estrategias, ¿no? Siempre que hablamos con grupos de veterinarios, que ellos nos llevan ventaja en cuanto a actividades de campo, en cuanto a epidemiología de campo, los veterinarios tienen muy buenas estrategias. Pero siempre que platicamos en conjunto con médicos, con veterinarios, con ONG respecto a esta estrategia de One Health, se enamoran de ella, ¿no? Es una estrategia que es que atrae derivado de todos estos aspectos que aborda y el éxito que promueve, ¿no? No que promete, sino que promueve. Y sin duda es un ejemplo de cómo el abordaje multidisciplinario de los padecimientos pues es indispensable, sobre todo para aquellos que son enfermedades zoonóticas, ¿no? Que enfermedades en donde está involucrada la salud animal. Entonces, me parece que socializando información, generando foros y generando diálogo en donde reunamos a todos estos actores involucrados en la estrategia, es como vamos a promover que esta estrategia se implemente con mayor frecuencia, ¿no? Eso es lo que hemos pues experimentado aquí en el estado, ¿no? Esa es mi experiencia al respecto. Muchas gracias, doctora. Aquí un estudiante de Mérida, Yucatán, Uh -huh. hace una pregunta. ¿Cómo influyen las comorbidades como la diabetes, la hipertensión o la obesidad en la incidencia de la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii? Uh -huh. Bueno, hasta el momento no hay un estudio, ¿no? que concluya respecto a cómo influyen estas comorbilidades en la fiebre manchada. Si bien es cierto que padecimientos como la diabetes, la obesidad y otras crónico-degenerativas, pues van a tener, por un lado, mayor prevalencia en estos sectores poco favorecidos económicamente y por otro lado comprometen la inmunidad de la persona, no es hasta el momento identificada una relación directa, ¿no? Como con otros padecimientos. Pueden verse agravados, eso sí, ¿no? Por la infección por fiebre manchada, ¿no? Una sepsis va a ser mucho más severa en un paciente que tiene diabetes o en un paciente que tiene obesidad. Una sepsis va a ser más difícil de tratar en este tipo de pacientes. Pero, por ejemplo, sobre todo en los niños que no tienen comorbilidades, aparentemente, pues la incidencia es mucho más alta y los casos son mucho más graves que en el adulto, ¿no? Entonces, pero definitivamente yo creo que es necesario estudiar respecto incluso a aspectos genéticos que aumenten la vulnerabilidad de la población
a tener una mayor virulencia o letalidad por este microorganismo. Muy Muchas buena pregunta. gracias, doctora. Aquí una más, dice una dispensadora de medicamento del Estado de México. ¿Cómo Okay. se lleva la campaña de salud para este tipo de eventos? Bueno, las campañas de salud incluyen pues un montón de estrategias, ¿no? La promoción a la salud tradicional con trípticos, con spots en el radio, en televisión, en redes sociales, es muy, muy importante, ¿no? Este tipo de inversión coloca dentro del imaginario colectivo la existencia de esta enfermedad, ¿no? Entonces aquí en Sonora le dicen la riquecia, ¿no? No le llaman fiebre manchada por riquecia, riquecia como nosotros, ¿no? Es le dio riquecia. Entonces, por ejemplo, los spots que se han utilizado para colocar en las redes esta enfermedad utilizan ese concepto, ¿no? Por otro lado, esta promoción a la salud de campo, la promoción a la salud que se hace al momento de identificar un caso confirmado o un caso probable, junto con el equipo de control de vectores, es decir, junto con los que van a ir a fumigar la comunidad. Ellos deben de ir acompañados con una brigada de promoción a la salud que brinde información y eduque al respecto, tanto de datos clínicos como de oportunidad en el diagnóstico, como incluso de un correcto retiro de la garrapata, como de efectos adversos a largo plazo, etcétera, ¿no? Esto es una intervención necesaria, ¿no? La promoción de la salud en campo. Y por otro lado, pues los replicadores, que son pues los niños. En las escuelas siempre van muchas personas, sobre todo aquí en Sonora, donde les hablan del cuidado del agua, les hablan de la protección contra el frío. Bueno, entonces también utilicemos a estos replicadores que son los niños para replicar información en cuanto a fiebre manchada. A mí mi hijo a veces me dice, ¿no? Mamá, cierra la llave porque estás desperdiciando agua. Entonces, lo ideal sería de, a ver, vamos a llevar a nuestro perro al veterinario, vamos a revisar si tiene garrapatas. Me dijeron en la escuela que existe la fiebre manchada y que puede ser mortal, ¿no? ¿Qué hacemos aquí en casa? Entonces, las estrategias de promoción a la salud tienen que ser multinivel y tienen que abordar desde lo comunitario hasta la promoción de campo y la educación para la salud en las escuelas, ¿no? Entonces, ese es el ideal en este momento para promover la salud o hacer prevención primaria en este padecimiento. Muchas gracias, doctora. Para ir cerrando, una química analista en México dice, ¿a qué se debe que el paciente que tuvo riqueza desarrolle intolerancia a alimentos como la carne? Bueno, la verdad no conocí ese dato. No sé si tenga ahí a la mano la fuente en donde leyeron ese dato, pero la verdad en lo que yo sé al menos de fiebre manchada, las complicaciones secundarias que existen pueden ser neurológicas, pueden ser vasculares, existe la amputación de miembros, incluso resultado de este compromiso vascular distal, pero hasta el momento no tengo yo conocimiento de intolerancias a alimentos. Buena pregunta, voy a buscar la respuesta. Por el momento no puedo dar una respuesta. Muchas gracias, doctora. Y para cerrar, en nuestra página de Facebook dice Oscar Cruz. Buenas noches. ¿Hay algún mes o época del año en el cual sea más riesgo para la reproducción de las garrapatas que transmiten la riqueza?
Ok, sí, por supuesto. Me parece que el doctor Álvarez abordó también ese punto en su presentación. Los meses de mayor calor y humedad son ideales para, para que la garrapata se reproduzca e incluso sea más agresiva y por lo tanto al momento de la mordedura su inóculo sea mayor, ¿no? Existen esas teorías al respecto. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en Sonora, a partir de junio empezamos a ver un ascenso en el número de casos probables de fiebre manchada, sobre todo aquí en el hospital infantil. Esos son entonces los meses de mayor ocurrencia. Puede ocurrir algo muy importante que hay que destacar, es que puede ocurrir durante todo el año y por lo tanto todo el año yo tengo que pensar en fiebre manchada. Pero sí, los meses de mayor calor son los que registran el mayor número de casos y de funciones confirmadas por Rickettsia rickettsii. Muchísimas gracias, doctora. Si nos permite, vamos a hacer la entrega de su reconocimiento de manera virtual. Nos están llegando muchas felicitaciones, doctora, en nuestra página de Facebook. Ay, muchas gracias. Nos están dejando felicitaciones para usted. Voy a leer algunas, que estuvo excelente su ponencia y le agradece. Gracias. Bueno, Graciela, muchísimas gracias. Su magnífica presentación, exposición, doctora. César Serrano también le deja felicitaciones y así siguen las preguntas y las felicitaciones. No faltaron esta tarde, doctora. Muchas gracias. Pero a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga el presente reconocimiento a la doctora Denica Cruz. ¿Me puede decir cómo se pronuncia su apellido? Los Tunó. Los Cruz tú. Los Tunó. Ah, ya le voy a decir. ¿De dónde es su apellido? Pues se supone que es francés, pero yo de francesa no tengo nada, entonces, Ok. pero se supone. Pues sí, en el norte llegaron los franceses, doctora. Sí. Jefa de investigación del Hospital Infantil del Estado de Sonora por su excelente participación en la conferencia Los determinantes sociales en la fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. En nuestro seminario de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii en México, un llamado a la acción en su modalidad virtual, hoy, 26 de febrero del 2025, y firma por la mesa directiva la licenciada Arely Vázquez Tecante, secretaria, y su servidora. Doctora, creo que el objetivo se logró por las preguntas y comentarios que nos están llegando por todos lados, por las felicitaciones y por la sensibilidad con la que usted trató el tema, logró impactarlo. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, para no, también aquí, perdona nuestra sala de Zoom, también aquí en nuestra sala de Zoom hay muchas felicitaciones para usted. Doctora, ¿algún mensaje para cerrar, por favor? Bueno, sin duda alguna es muy importante siempre considerar los determinantes sociales de la salud al momento de tener un paciente frente a nosotros, ¿no? Todos los pacientes vienen con una afección al momento de sentarse con un médico, pero no vienen solos, vienen con una carga económica, psicológica, de vulnerabilidad que finalmente define el curso de lo que actualmente presenta y por lo que se queja ante nosotros. Usemos eso como pistas epidemiológicas al momento de establecer diagnósticos y sobre todo al momento de proponer nuevas estrategias para el abordaje de las enfermedades. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los que están en nuestra sala de Zoom, a los que están en nuestras redes sociales y a ti que nos vas a escuchar más tarde, mañana, en la noche.
Te pedimos que compartas esta ponencia y como lo he dicho toda la semana, vamos a hacer viral a la doctora con este gran tema. Es importante sensibilizar a más y más de todas las edades, sin importar. Y solo tal vez juntos podamos lograr salvar una vida. Solo tal vez. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, un abrazo fuerte y mágico de corazón a corazón en la distancia. Doctores, doctora, gracias a todos ustedes y nos vemos mañana, que esto todavía no termina. Gracias, doctora. Muchas gracias. Saludos hasta Sonora y arriba el norte. Hasta arriba el norte.